Y bueno, ahí escuché la noticia que ninguna mamá quiere escuchar, en donde así no como película se hace el cuarto chiquito, que casi que no puedes, o sea, yo casi que ni podía ver como, ¿cómo se dice? Como si fuera un túnel, ¿no? Todo se te cierra y los sonidos empiezan como a Sí, modificar, es sí, como sí, sí. entras en un shock. ¿De qué semana hablábamos? ¿27? 25, 25. Ah, fue 25. muy rápido realmente, Ujú, de la cita al doctor a este ujú, momento. ujú. Sí, fue muy rápido. Sí, y de nuevo, si a lo mejor, y no quiero poner como la Responsabilidad. responsabilidad meramente en mí, en una madre primeriza, es que si yo hubiera preguntado esto, a ver, yo soy mamá primeriza y yo soy la paciente, a mí me parece que también es responsabilidad de los profesionales darte toda la información que necesitas, y si eres mi mamá primeriza todavía, explicarte más. Hola a todas, es hora de otro episodio de Guilt as Mom, el podcast donde desafiamos los tabúes y estereotipos en la maternidad y en la vida de la mujer. Soy Daniela Tornel y estoy aquí para acompañarte en este viaje de autenticidad y conexión. Hoy, sumérgete en una conversación honesta y divertida mientras exploramos un tema que nos une a todas. Prepárate para reír, reflexionar y sentirte comprendida. Comenzamos. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de Guilty as Mom. Bienvenidas otra vez, estoy feliz de que estén conmigo. Un capítulo más. En este capítulo vamos a platicar con Melissa de su historia de maternidad con Luca. Así que yo quiero que le demos la bienvenida a Melissa. Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar. Padrísimo tenerte aquí. Y quiero que me platiques, a ver, ¿cómo fue ser mamá de Lucas? ¿Te embarazaste? ¿Fue rápido? ¿No fue rápido? ¿Qué expectativa tenías de todo este tema de maternidad, embarazo, que luego nos imaginamos y nos idealizamos muchísimo? ¿Cómo fue para ti todo este proceso? Sí, mira, qué bueno que partes de ahí porque tenía como toda esta expectativa alrededor de la maternidad, del embarazo. O sea, me acuerdo que desde chiquita siempre me llamó mucho la atención como esta relación entre mamá, hijo, mamá, hija. Me acuerdo que siempre como, no sé, me daba mucha curiosidad. Y desde chiquita yo sabía que yo quería ser mamá. Entonces, bueno, por diferentes razones, mi esposo y yo quisimos esperarnos a tener familia, a tener bebé, unos cuantos años o varios años. Y ya que llegó el momento, muy chistoso porque llegó el momento justo en la pandemia, ¿no? Que no me lo esperaban o no lo esperábamos. Entonces, bueno, de entrada fue un embarazo bastante vivido, casi que literal mi esposo y yo, porque fue, a ver, más o menos en abril del 2020, o sea, justo Justito pandemia. había empezado. Entonces, bueno, mamá primeriza, fue mi primer embarazo. Y te digo, como lo vivimos pues muy aislado por la pandemia, no tenía yo como muchas conversaciones o muchas salidas con mis amigas no sé, incluso fue imposible ir a visitar a la familia que está en México por los viajes y todo. Entonces, pues bueno, no sé, a lo mejor me imagino que en otras mujeres que viven su embarazo, a lo mejor más acompañado, hay más oportunidades de platicar y de preguntar o de que te pregunten. Entonces, yo viéndolo como años atrás, yo, no sé, al día de hoy podía decir o puedo decir de que yo sentía que todo iba como normal, ¿no? De cuando me enteré que estaba embarazada a cuando fui a mi primer cita. Y ahora que ya pasaron 4 años, como en inglés se le dice como hindsight, ahora veo que habían varias señales que estaban ahí diciéndome que habían varias complicaciones y que iban a haber varias complicaciones a la hora tanto en el embarazo como a la hora del nacimiento de Luca. Entonces, no sé, como en parte es como le dicen, ¿no? Como bendita ignorancia, que en el momento como mamá primeriza pues no sabía y digamos que los primeros 4 meses de embarazo los viví con esta como bendita ignorancia de
Sí tenía como algunos malestares, esto, lo otro, pero yo era la más feliz. O sea, yo ya tenía como varios años, a pesar de que todavía no estábamos buscando familia años atrás, yo ya estaba como visualizándome y yo me estaba haciendo estas expectativas y estos sueños y cómo iba a ser, ¿no? Yo tenía todo así como planeado de que iba a ser así, mi parto va a ser así, las primeras semanas, los primeros meses de posparto van a ser así y nada, bueno, casi nada fue como yo pensé que iba a suceder. Entonces, te digo, los primeros 4 meses yo me sentía, a pesar de algunos malestares, increíble. Y la cita, ¿qué te diré? La primer señal de que algo no estaba cuadrando fue la primer cita, el primer ultrasonido. Y a esa cita sí nos permitieron ir a mi esposo y a mí juntos por lo de la pandemia. Era la primera cita y la única que nos iban a permitir ir juntos. Entonces, según yo tenía, digo, ahorita no me acuerdo muy bien, pero creo que yo pensé que tenía alrededor de 6 semanas de embarazo. Entonces, cuando yo voy y yo digo de que tengo 6 semanas de embarazo y me hacen el ultrasonido y esto y lo otro, me dicen, es que no cuadra porque tu bebé se ve de más semanas. No me acuerdo exactamente, pero si yo dije que yo sentía que yo pensé que tenía 6 semanas, a mí me decían, es que aquí las medidas son un bebé de 8 o 9 semanas aproximadamente. Entonces, ahí fue como la primera señal, ¿no? Porque yo, bueno, tú como mujer sabes, ¿no? Con tus ciclos y cuentas y esto y lo otro. Entonces, desde ahí yo ya estaba como un poco confundida de, a ver, pero yo sé cuando yo tuve mi ciclo menstrual y entonces estas son las semanas, ¿no? Que debería de yo estar embarazada. Y bueno, primer señal, ¿no? De que algo está ahí como que no está cuadrando, pero todo lo demás estaba muy bien, todo se veía bastante bien. Entonces, bueno, ya de ahí, después de unas cuantas semanas, ya dimos la noticia a la familia, muy contentos, todo el mundo muy emocionados porque mis otros 3 hermanos ya todos también tenían hijos, tenían hijas, entonces todo el mundo de que, ¿cuándo vas a tener tú? ¿Cuándo vas a tener tú? Entonces era así como que la noticia. Y ya unas semanas después, ahora sí que la famosa cita de cuando te hacen tu ultrasonido para ver la anatomía del bebé, igual, ¿no? Vamos a partir de mi mentalidad de mamá primeriza, pues yo sabía que esa cita iba a durar un poco más de las previas, pero no sabía que iba a durar tanto. Entonces ahí sí me dijeron, a esta cita solo puedes venir tú, ya tu esposo no puede venir por el asunto de la pandemia. Entonces mi esposo se quedó en el coche afuera. Y pensando que iban a ser sí larga, pero no tan larga. Entonces, bueno, ahí como que empieza a haber otras señales. Y yo me acuerdo que pasaba el tiempo y es que esta imagen y la otra imagen y esto. Y entonces, bueno, también yo viniendo de México, pues también estoy acostumbrada bueno, a lo mejor no sé si también como con tu experiencia, del trato médico es muy diferente en México que acá. Y entonces acá, sí, y entonces acá el ultrasonido no estaba siendo realizado por el médico, sino por pues ¿cómo le llaman? Ultrasonista, el técnico. Ajá. Y no me decía nada. Y yo decía, a ver, para empezar, yo me sentía así como que un poco vulnerable porque el cuarto estaba helado. O sea, yo tenía muchísimo frío, yo soy súper friolenta, tenía mucho frío, estaba muy incómoda. Las posiciones en las que tenía que estar para las imágenes, yo estaba muy incómoda. Pero empecé a sentir como que un poquito tenso, como el ambiente en el cuarto, era un cuartito chiquito, pero no me decía nada, nada más así como que algunos comentarios de que mira, se está moviendo esto, lindo, todo, la. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, duró muchísimo la cita, la cita. Y entonces ya viene el médico, entra a la habitación y me platica pues como muy amable y todo, pero de nuevo, yo como mamá primeriza no sabía qué preguntar, no sabía eso, ¿no? ¿Qué preguntas hacer? Claro, y no tienes punto de comparación, así que esto no pasó en mi otro embarazo, o sea, no, sí, claro. Sí, no tienes punto de para comparación. ti todo es el normal. Claro.
Y yo traigo toda la emoción de que estoy viendo a mi bebé moverse y las medidas y todo se ve muy bien. Y como no hay otra persona conmigo, como otra mente, con otras preguntas, ¿no? Con nada más soy yo. Entonces de pronto nada más me Oye, qué dice, paréntesis, a mí eso cómo me enojaba porque yo también estuve embarazada en pandemia. Ver los bares ya con gente regular, restaurantes y así, y que a nosotros no nos dejaran ir con nuestros esposos a las consultas, a mí eso me enojaba y se me hacía muy poco empático, o sea, como que qué poco sentido común, ¿por qué ellos sí pueden estar en un restaurante todos hablándose aquí, contagiándose mil? Y nosotras que necesitamos ese como apoyo emocional y es el papá del bebé, o sea, ¿por qué no podría entrar conmigo a la consulta? Pero bueno, sí, realmente, híjole, sí, sí, esa es una otro conversación, tema, pero sí. enorme, ¿no? Como la mujer y el mundo médico y el trato que recibimos. Ahí podríamos estar platicando, no sé, todo el día, 3 horas. Y bueno, entonces me dice todo bien, solo que nos gustaría que regresaras, no me acuerdo, X día para poderle tomar a tu bebé más imágenes de su corazón. Porque eso sí, como que por las posiciones en las que estaba Luca, el bebé, no se lograron como ciertas imágenes, pero yo no lo tomé como nada más que, ok, no pudieron ver a detalle su corazón, voy a regresar, punto y se acabó. No hice más preguntas, yo ya estaba bien cansada, sabía que Matt, mi esposo, estaba esperándome afuera. Y también me dio las medidas, me dio otra información que yo no sabía casi ni de qué me estaba hablando. O sea, como yo escuché todo, se ve bien, regresa para tomarle más imágenes y eso es todo. Ok, yo me quedé con todo está bien, me quedo tranquila, pero al mismo tiempo, ahora, en retrospectiva, mi intuición de mamá me estaba diciendo algo no está bien, algo se siente incompleto, algo se siente tenso aquí, yo siento como, ¿qué te diré? Como un tipo de angustia o de intranquilidad, esa es la palabra, intranquilidad. Pero a la hora que yo salgo y veo a mi esposo y me habían dado el sobrecito para decirnos si iba a ser niño o niña, yo no quería saber sola, yo quería abrir el sobre ahí con mi esposo para los dos enterarnos juntos. Se me olvidó la intranquilidad, porque me subo al carro, nos vamos a casa, mi esposo y yo, abrimos el sobrecito y dice, es niño. Entonces, ya esa como que angustia ya se me olvidó, o sea, estábamos contentísimos, le dijimos a la familia, y bueno, así fueron unas, ¿qué te diré? Esa fue más o menos la semana 20 de embarazo. Ah, ya avanzada, Ujú, ajá. ujú. Y de ahí fueron otras 4 semanas en donde todo marchaba bien, igual con algunos malestares que sentía, pero nada preocupante ni nada. A todo esto, de nuevo, regresando como a esas expectativas y todo este plan que yo había creado, eh, mis citas eran también con una partera, porque mi intención era tener un parto sin intervenciones, ya sea un parto en casa o a lo mejor en algún lugar, ¿no? Donde fuera mínimo de intervenciones o 0 intervenciones si hubiera sido posible. Entonces esa era mi Tu idea, ideal. ¿verdad? Mi plan. Ujú. Y, y bueno, mientras platico la historia también, es importante que yo mencione lo de la partera porque cada mujer va a tomar su decisión y bueno, como mujer y también con tu pareja si es que la tienes, pero sobre todo tú como mujer, ¿no? La persona que está embarazada tomas la decisión de cómo quieres vivir tu embarazo, de cómo quieres vivir pues cada etapa de tu embarazo y cómo ves tú el momento, cómo van a ser tu hijo. Entonces, para mí era tener a esta partera que ahora agradezco muchísimo que haya estado a mi lado, porque gracias a ella lo que iba a suceder después se desenvolvió de la mejor manera que al ratito voy para allá. Pero bueno, igual para mí todo era como un sueño, de nuevo, como estaba viendo la partera y estábamos en pandemia, mis citas también no eran como muy tradicionales en un consultorio, sino en su casa y todo era como muy
como muy íntimo. Y bueno, te digo, pasaron estas 4 semanas, llegó a la semana 24 de embarazo y ya empiezan como ya podemos empezar a salir más a restaurantes, yo me siento más a gusto con mi salud, ya no tengo tanto miedo de salir estando embarazada. Y entonces me voy a un restaurancito a desayunar, a almorzar con unas amigas. Me acuerdo perfecto como si hubiera sido ayer, que era, no me acuerdo, media mañana o algo así. Estábamos comiendo y de pronto tengo que ir al baño y me paro. Y en eso que voy caminando siento así como, yo ya traía un poco de molestia en la cadera y como diferentes malestares, pero este se sintió como un cólico, como lo suficientemente extraño y fuerte para que yo me detuviera. Y me acuerdo dónde, o sea, me acuerdo que yo estaba caminando hacia la puerta y me detuve y llevé las manos hacia mi pancita. Y yo, esto se siente como un poco raro. Pero luego pasó, o sea, unos cuantos segundos, fui al baño, todo bien, perfecto, ok. Seguimos en el almuerzo, ya no volví a sentir el cólico ni nada así, que ahora sé que era una contracción, pero, ¿no? Mamá primeriza, etcétera, Sí, ni no idea. sabes, no tienes punto de comparación, como dices tú. Entonces, bueno, ya, llego a casa y todo, y no me acuerdo si fue esa noche o fue unas noches después, en donde ya mi esposo y yo estábamos dormidos. Eso sí, yo estaba muy cansada. Cada noche, o sea, daban las 7:30, 8 de la noche y yo ya no podía y tenía que irme a acostar. Y uno de los malestares que a mí náusea me dio muy poquito realmente, pero uno de los malestares que sí fue más fuerte, que me acompañó casi todo el embarazo, eran dolores de cabeza muy fuertes. Entonces, bueno, yo hablaba con mi mamá en ese entonces todos los días, llamada telefónica y así. Y entonces mi mamá también es como aparte de mamá, de su intuición de madre, es una mujer bastante sensible e intuitiva. Y entonces yo le decía, es que mami, estoy súper cansada, me duele demasiado la cabeza todos los días. Esos eran como las dos grandes cosas en mi embarazo. Y entonces ella me decía, es que, no sé, como que... Bueno, ella fue la primera que me dijo, antes de saber que iba a ser niño, me dijo, va a ser niño, estás muy cansada, va a ser niño. Y ya con lo de los dolores de cabeza me decía, es que, no sé, como que algo, no me lo decía, yo no me llegué a alarmar, no me lo decía como con este tono de estoy alarmada, sino ahora pensando y reflexionando y acordándome, era como que su intuición también de que algo anda ahí, Algo anda ahí. algo anda ahí. Y bueno, regresando esta noche donde ya mi esposo y yo estábamos dormidos, era relativamente temprano, yo sentí como si me hubiera hecho pipí. O sea, así La como, fuente, sí, claro. pero así como muchísimo, tanto que me desperté, porque pues ya, ¿De qué semana estamos hablando? esa estaba entrando, terminando la semana 24. Ok. O sea, que estás en el mes número 6, todavía estás en el segundo trimestre. Y entonces inmediatamente me despierto y yo, ok, despierto a mi esposo y voy al baño y bueno, no se ve como nada aparatoso, nada así como, ok, hay que llamar al 911, no, sino, pero esto no se siente normal. Entonces, te digo, también una de las ventajas que yo tenía a mi partera es que yo le podía hablar en cualquier Ah, momento, ok, no súper bien. importaba. Qué Entonces, bueno que la viste con anticipación. exacto. Entonces yo hablo, bueno, ya era un poquito a lo mejor, no tan tarde, pero sí ya estaba dormida ella también, entonces la despierto y le cuento lo que estaba pasando y bueno, de ahí vamos como que ella quería que fuera al médico para cerciorarnos que no era nada urgente o algo que deberíamos de tratar o de monitorear. Entonces, bueno, porque bueno, no sé qué tanta explicación quieres que dé o qué La que tú tan gráfica quieras. quieres que yo sea. Lo que tú quieras. Pero bueno, como no era, te digo, tan aparatoso de un sangrado intenso, no era más bien, era algo diferente.
Lo que ella quería cerciorarse con a lo mejor algún estudio es que no fuera líquido amniótico, que es el Ajá. líquido que está ¿no? Y en que si la se te bolsita. rompe la fuente y te sale líquido amniótico, hay dos riesgos los más grandes, que es que el bebito se quede sin Ujú. líquido o que le entre una Una infección o algo infección, así. exactamente. Entonces vamos al hospital, me hacen la prueba y el resultado era negativo, que no era líquido amniótico. Entonces me dijeron, no es líquido amniótico, otra señal, ve a casa y habla con tu partera, etcétera. Pero yo, o sea, yo desde ahí, y otra vez, de nuevo, o sea, si yo hubiera, claro, si yo hubiera tenido la información que ahora tengo, 4 años después, les digo, no, no, a ver, No me voy hasta que o me sea, digas qué pasa. o hazme otro tipo de estudio, o déjame aquí la noche para monitorear algo, esto no se siente bien. Pero también pienso, mamá primeriza, asustada, pandemia, esto, lo otro, de alguna manera yo quiero pensar que todo está bien. Yo quiero, a mí ninguna mamá quiere pensar que algo anda Claro, mal, ¿no? claro. Entonces, tal vez ahorita con más perspectiva, tal vez también era una parte como de shock y como de, no, 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 dijo que todo está bien, yo voy a escuchar que todo está bien. Los médicos saben, ¿no? Y entonces me voy a casa. Ya llegamos a casa, claro que con el susto, y de ahí estoy en comunicación constante con mi partera y sigue como un pequeño sangrado que no le llaman como de riesgo porque no es un sangrado, Heavy. sí, o sea, no, y bueno, si me permiten como a lo mejor dar más detalle, no es como un, Coágulo. Ok. no en sí también te preguntan como el color de Ah, la ajá. sangre, pero no era más bien como muy rosita, como muy leve, entonces me Ok. decían, eso entra en lo normal, vamos a decirlo, Ok, como no hay ok, necesidad de ok. que regreses al hospital, Porque es como sangre nueva, ¿no? O sea, el problema es que mientras más oscura, según yo, es que estaba como más o- bueno, en el, como que a coágulo, lo ¿qué? mejor puede ser un riesgo de que el bebé ya viene o a lo mejor de que Mm, algo anda mal y a lo mejor, como le llaman, no sé cómo le llamen aquí, pero como a lo mejor un riesgo de aborto pudiera ser también, o por eso te preguntan de qué color es, qué tan seguido estás llenando a lo el mejor pad. una, ujú, exacto. Entonces, todos los detalles que yo estaba dando, nada indicaba, al menos en ese entonces, con la información tal vez que tenían, que había algo de riesgo y que era mejor que yo me fuera al hospital. Entonces, eso fue, no sé, digamos un sábado o un domingo. Fue un fin de semana. Yo Como de continúo, malas. Aquí lo peor que te puede pasar aquí en Estados Unidos es que una emergencia médica o algo así te pase en el fin de semana porque sí, todo el mundo se desaparece. Aquí no es ujú, como en México de que le hablo al doctor, el doctor me dice, vente al hospital. No. Aquí si algo te sí. pasa en fin de semana, si no te vas a ER, no, nadie te atiende y a lo mejor ni siquiera en ER. O sea, de verdad que aquí es muy complicada esa parte. Sí, es un buen punto. Sí, fue en fin de semana. Y entonces, bueno, con el susto y todo, pero procuramos como regresar a nuestra rutina, yo estar más tranquila. Yo en ese entonces estaba trabajando desde casa, yo me dedicaba a dar clases de yoga, pero por lo mismo de la pandemia yo cerré mi estudio de yoga y entonces estaba dando clases en línea. Mucho más tranquilo el ritmo y eran clases muy terapéuticas para personas que estaban con cuestiones de dolor crónico, entonces realmente yo no estaba moviéndome físicamente, o sea, moviendo mi cuerpo mucho, pero aún así, los próximos días yo decidí todavía bajar más el ritmo y estar como muy al pendiente de cómo me siento, qué está pasando, necesito hablarle a la partera o no. O sea, yo ya estaba todavía más intranquila, Sí, tú ya sabías. sí. Y bueno, entonces pasan unos cuantos días y no me acuerdo si fue otra vez al fin de semana siguiente, o sea, no pasó ni 7 días más, cuando el sangrador así empezó a ser un poco más y ya me empecé yo como a preocupar, ya me sentía más incómoda, como que no sabía que eran contracciones, pero como que yo pensé que eran simplemente molestias por el embarazo.
Y entonces hablo otra vez en la madrugada a mi partera y me dice, ¿sabes qué? No, esto ya no me está gustando cómo se oye, mejor vete de nuevo al hospital. Y bueno, lo bueno es que ninguna de estas 2 visitas al hospital fue urgencias, eso fue lo bueno, fue al hospital donde terminé dando a luz a Luca. Entonces llegamos y a todo esto un pequeño paréntesis, esa cita a la que yo iba a regresar para que le hicieran más imágenes a Luca de su corazón, Claro, ajá. no alcancé a ir porque sucedió todo esto. Entonces la información que ahorita voy para allá no la teníamos en ese entonces. Y bueno, esta segunda regresada al hospital, ahora sí, en el momento donde me hacen otra vez este examen para ver si es líquido amniótico o no, resulta que ahora sí es. Y bueno, ahí escuché la noticia que ninguna mamá quiere escuchar, en donde así no como película se hace el cuarto chiquito, que casi que no puedes, o sea, yo casi que ni podía ver como, ¿cómo se dice? Como si fuera un túnel, ¿no? Todo se te cierra y los sonidos empiezan como a modificar, es como entras en un shock. ¿De qué semana hablábamos? ¿27? 25. 25. 25. Fue muy rápido realmente, de la cita al doctor a este momento. Sí, fue muy rápido. Sí, y de nuevo, si a lo mejor, y no quiero poner como la responsabilidad meramente en mí, en una madre primeriza, es que si yo hubiera preguntado esto, a ver, yo soy mamá primeriza y yo soy la paciente, a mí me parece que también es responsabilidad de los profesionales darte toda la información que necesitas, y si eres mi mamá primeriza todavía, explicarte más. Por eso te digo, si hablamos de eso, yo podría, de aquí no, Claro. sí, o sea, horas hablando de esto. Pero bueno, entonces me dicen en ese momento que ya de ahí no voy a regresar a casa, no puedo regresar a casa hasta que mi bebé nazca. O sea que ya, ahí nos quedamos hasta que Luca nazca, puede ser en una semana, puede ser en un día, puede ser en 2 meses o puede llegar a término y aquí vas a estar los próximos 3 meses. Aquí va a ser tu nueva casa. Entonces, obviamente el mundo se me viene encima, se me cae porque yo me acuerdo que lo primero que dije en ese momento que recibo la noticia es, yo lo único que quiero es que mi bebé esté a salvo, porque como dices, ya hay una ruptura, ¿no? Va a tener suficiente líquido amniótico, le va a entrar una infección, ¿qué le va a pasar a mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Eso es lo que a mí me interesa saber. Entonces, bueno, por eso me dicen, este es el mejor lugar donde te puedes quedar para estarte monitoreando, porque también en cualquier momento puede nacer, o bien puede que llegue hasta término, pero como quiera tenemos que estarte monitoreando, sobre todo para que no vayas a desarrollar una infección, o si desarrollas una infección, pues para actuar, para dar el otro paso necesario para que para tanto tu bebé como tú, que estén a salvo, que estén bien. Entonces, bueno, ya te imaginarás todo lo que sucede después, como mi esposo vive en shock, cómo puede ser posible, qué está pasando, toda esta expectativa y sueño que yo tenía de un parto sin intervenciones o con muy pocas intervenciones, ahora es todo eso por la ventana. Ahora es que está lleno de intervenciones y gracias a Dios que existen estas intervenciones, porque gracias a todo eso es que yo puedo decir que mi hijo está aquí conmigo y que estamos bien. Entonces, bueno, el cuarto en el que, bueno, a todo esto tuvieron que ponerme ciertos medicamentos para poder desarrollar los pulmones de mi bebé. Las inyecciones. Sí. Un poco más en caso de que fueran a ser prematuro, para que él pues sí, tenga más probabilidad de tener un sistema respiratorio saludable. Y bueno, ni te digo cómo me sentía yo con esos medicamentos. O sea, yo en la vida había sentido estos efectos tan fuertes de estos medicamentos, pero también son ciertos medicamentos para, si es posible, evitar el labor de parto y mantener al bebé un poquito más de tiempo, porque exacto. ahí una semana significa...
Ahora, 3 días. exacto, o sea, un día la verdad es que la vida es increíble, es maravillosa y pues los bebitos necesitan X determinado tiempo por muchas razones, por muchas razones. Y bueno, entonces voy a la habitación donde voy a estar ahí y esa habitación se convierte en Tu casa. en mi casa por las próximas casi 3 semanas. Wow. Ahí estoy y pues entonces ahí también está mi esposo conmigo todos los días, todo el tiempo, nada más yendo a casa. Mi suegra nos estuvo apoyando mucho, se estuvo quedando ahí en la casa con nuestra perrita que teníamos en ese entonces y pues preparándonos así como comiditas caseras, yo ya no podía con la comida del hospital. Entonces, recuerdo que habían momentos en donde mi esposo regresaba a casa para ir por la comida y mi miedo siempre era, ¿y si nace mi bebé y Matt no está, mi esposo no está? ¿Y si algo sucede? ¿Y si me dan una noticia y él no está y voy a estar sola? Entonces, este era como mi pensamiento constante de espero que no suceda mientras él no está. Y pues dicho y hecho, en una de esas, porque me monitorean todo el tiempo para asegurarse que todo está marchando bien, y en una de esas veces que él no está, que se fue a la casa, llega el cardiólogo y entonces me da la noticia que a lo mejor hubiera yo recibido en esa cita de semanas atrás. Entonces llega y me dice, bueno, lo que podemos ver es que tu bebé viene con un defecto congénito de corazón, más no estamos seguros de cuál. Entonces recuerdo que en la habitación tenía uno de estos pizarrones blancos de plumón, de marcadores, y traía unas hojas impresas con el dibujo de la anatomía del corazón y entonces empieza a dibujar en el pizarrón y en las hojas. O sea, una clase de cardiología y tú ni enterada. O sea, en inglés, sí, no. con terminología médica, terminología súper así de la anatomía del corazón. Y entonces me empieza a decir que este diagnóstico puede ser este diagnóstico y luego puede ser este y bueno, el pronóstico para este. Y gracias a la partera de nuevo, a mi partera tiene, bueno, en ese entonces una enfermera con la que tenía como que esta relación en este hospital donde yo estaba, por si alguna de sus pacientes llegaba a transferirse al hospital, que tuviera esta enfermera como compañía y como apoyo también emocional. O sea, era como que su relación con el hospital. Y estaba contigo. Y estaba conmigo. Wow. Porque mi partera le dijo, no te le separes, quédate con ella. Y entonces ella, me imagino que se dio cuenta que iba a llegar el cardiólogo y entonces entra a la habitación conmigo como guardiana, como ángel de la guarda y me ayuda a procesar toda esta información porque claro que yo estoy recibiendo esto de, a ver, ¿qué está pasando? Y bueno, recibimos el posible diagnóstico, bueno, el diagnóstico sí, que Luca venía con un defecto congénito de corazón, pero no sabíamos exactamente cuál. Entonces, de ahí los próximos días era mucha como información para mi esposo y para mí de lo que le llaman aquí en Estados Unidos NICU, que en México le llaman USIN, que son los cuidados intensivos neonatales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué esperar? ¿Cómo se ve? Si tu bebé va a nacer prematuro, ¿a dónde va? Cómo se puede llegar a ver el bebé, ¿no? Todo esto, ¿no? Como, ¿qué esperar? Y entonces también agradezco que hayamos tenido ese tiempo de preparación mental y emocional, porque también sé que muchas familias, muchas mamás no tienen esta información, simplemente de pronto llega el bebé de manera prematura y bueno, nosotros dentro de toda esa experiencia tuvimos la fortuna de tener casi 3 semanas como de esta entrenamiento, como de que, ajá. Y bueno, sí, llegan casi las 3 semanas y Luca decide nacer. Ya habíamos, la meta, digamos, era que yo llegara más o menos a la semana 36, semana 37,
pero Luca a la semana casi 28 dijo, yo ya necesito nacer. Y gracias también a Dios, gracias a la vida que nació, porque ya también se estaba desarrollando una infección que pudo haber sido muy peligroso. Entonces Luca nace y bueno, de ahí ahora sí que entramos a toda la experiencia que es la experiencia de cuidados intensivos neonatales, NICU, y las complicaciones que iba a presentar nuestro bebé ahí. Tu chiquito. Entonces, Tú en ese momento, bueno, ¿qué semana 27? Nace bebé, ¿qué pasa por tu cabeza? Y porque aparte, otra de las expectativas es que el bebé va a nacer, lo vas a tener en brazos, va a estar contigo, no te vas a separar, uno mismo, golden hour, todo esto. Y de repente te dicen como, ¿sabes qué? Mel, no, lo siento mucho, tu bebé se va ahí y lo puedes ver súper poquitas horas al día, ¿no? Y encima de todo se va a alimentar de una maquinita, o ya le podías dar tú. sí, no, de un tubito. Exacto, Entonces una tú maquinita. con todo y todo te vas a estar sacando leche y se la vas a estar llevando, no vas a poder dormir con él, alguien más se va a encargar del que sé que muchas de las mamás que tienen bebés prematuros y así sienten un agradecimiento muy profundo por las enfermeras del NICU de bebés porque dicen que son impresionantes. Maravillosos. Este, y bueno, ¿cómo fue todo este proceso de duelo de una maternidad que tú creías que ibas a tener, pero te estás enfrentando a una maternidad muy ruda? O sea, te tocaron muchísimas cosas, te tocó muy poca información, te tocó un bebé muy chiquito. ¿Cómo vives tú este día a día? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo, contigo? ¿Alguna vez te reprochaste el por qué no lo pude mantener más tiempo? Seguramente sí, el cómo no me di cuenta, yo soy la mamá, o sea, todas las cosas que probablemente sí sabías, o sea, probablemente sí tu cuerpo, tú sí te está diciendo como algo no está bien aquí, pero al mismo tiempo te dejas llevar por la gente que estudió medicina y que está en el lugar que está porque se supone que estudió y estudió y tiene la información que nosotros no tenemos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo viviste toda esta parte del duelo de una maternidad ideal y de un posparto ideal? Porque no sé si tuviste depresión posparto también o así, porque fueron demasiada emoción, o sea, fueron demasiadas cosas, Mel. ¿Cómo lo viviste? Sí, realmente fue demasiado. Luca tuvo que estar en cuidados intensivos aproximadamente casi 6 meses, o sea, estuvimos en hospital casi 6 meses por diferentes complicaciones y bueno. Entonces, ¿cómo lo viví? Pues realmente aún lo estoy viviendo. Aún lo estoy viviendo aún y 4 años después de que Luca lleva para 4 años. Realmente, una vez que Luca salió del hospital, ya te digo, después de casi 6 meses, yo calculo que después de unos 2 meses de ya estar los tres juntos en casa, fue cuando empecé yo como a un poco procesar y como a tener esta sensación de, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? De que se bajó todo el rush. Sí, o sea, ya la adrenalina, ya como que este sentido de supervivencia, de estar literalmente entre la vida y la muerte en varias ocasiones, empieza a bajar la adrenalina un poquito, ni creas que tanto, un poquito, y entonces hay un poco más de espacio para procesar y para sentir la profunda tristeza de todo aquello que yo quería, de todo aquello que yo había esperado, de todo aquello que yo había soñado desde muy chiquita y de alguna manera de lo que yo había comprado, de lo que era un embarazo, un parto, un nacimiento perfecto. Porque yo estando como también muy envuelta y muy metida en el mundo del yoga y la meditación y lo natural y todo esto, yo como que veía todo este nacimiento que era sin intervenciones y golden hour y tu bebé junto con pegadito a ti y entonces es que esto y la leche materna y claro, es bellísimo y claro, muchas mamás tienen el privilegio de contar con esas experiencias, pero ¿y las demás?
¿quién nos muestra? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos cuando un nacimiento es un nacimiento prematuro? ¿Dónde vemos cuando la mamá en mero pleno posparto tiene que ir a su bebé al hospital y manejar el coche recién parida? ¿Dónde lo vemos? Entonces empiezo a procesar, ok, esto es mi maternidad en este momento. Pero te digo, es un proceso que al menos yo lo vivo en capas y cada vez lo voy procesando con una perspectiva diferente, teniendo experiencias de vida diferente. Y también lo proceso y lo vivo cada aniversario de cuando salió del hospital, cada cumpleaños, que ya viene en octubre, como que vienen los recuerdos, vienen las sensaciones, incluso esas memorias casi que celulares, corporales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viví? Te digo, todavía lo estoy viviendo. Es un proceso de ir integrando una experiencia bastante fuerte y, y bueno, como también me imagino que toda mamá atravesando lo que es el proceso de posparto, vivimos en los cambios que pasan fisiológicamente a nivel bioquímico, ¿no? Como incluso ya podemos ver que el cerebro ya no es el mismo. El cerebro No, especializado de una mamá es un cerebro sí, especializado de una mamá, sí. que es completamente diferente. Entonces, todo esto, toda esta maternidad se va viviendo, pero luego agrégale tener un bebito con complejidades médicas. Y agrégale que la familia no está en el país donde tú estás, y agrégale, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de ir integrando poco a poco. ¿Qué pasa cuando estás en el NICU? Y sé que, o sea, son bebés que tienen que aprender a respirar. O sea, son bebés que tienen que aprender a comer. Son bebés que tienen que aprender a vivir, a sobrevivir. Y durante este proceso sé que hay muchas apneas. Las apneas son cuando los bebitos dejan de respirar por varios segundos, y hay que revivirlos. Sé que hay bebitos donde esta cuestión de enseñarles a comer se vuelve muy complicada, hay que taparles los ojitos porque todavía no está desarrollado. O sea, imagínense que se comieron 13 semanas. 13 semanas de gestación es muchísimo, es casi la mitad del embarazo. Entonces, todo esto es de un bebé que está creciendo y se está formando afuera. Que lo cual se me hace maravillosa la tecnología que hay hoy en día, y porque antes la esperanza de vida de estos bebitos era muy baja, porque no había los instrumentos médicos necesarios para mantenerlos con vida. Pero ¿cómo vives tú estos pedacitos de apnea y de este sub y baja de emoción todo el tiempo? De que ya, bueno, ahorita 5 minutos está bien mi bebé, pero luego otra vez y luego otra vez. O sea, toda esta situación, ¿cómo lo manejabas tú o no lo manejabas? Pues imagínate que yo lo veo como, tengo esta como imagen, como si alguien te avienta al mundo médico, así, pero de donde estabas a un aventón, y entonces empiezas, el equipo médico y todo, te empiezan a hablar en un idioma, en un lenguaje donde tú, ¿qué es esto? Tu bebito, tú tienes como esta imagen de un bebito recién nacido, ¿no? Pero un bebito tan prematuro como lo fue Luca se ve muy diferente. Tú dices, como lo mencionaste, sus ojitos estaban tapados por mucho tiempo, lleno de cablecitos, luces. Es maravillosa la tecnología, sin embargo, es un shock ver a tu bebé que casi ni lo puedes ver. Porque aparte es ¿de qué tamaño? Luca nació de 980 gramos, de 2 pounds, libras, Sí. Y, un bebecito. o sea, seguramente te cabía en la Pues manita, casi, casi. Imagínense, chiquitito. todo conectado, todo así, o sea, el shock debe ser muy grande. Y el día de hoy, ¿cómo está Luca? O sea, ¿trae alguna consecuencia de haber nacido? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué pasó al final? ¿Qué fue? ¿Cómo está Luca el día de hoy? Sí, bueno, el día de hoy Luca está muy bien, está bastante saludable. Eh,
como les comentaba, estuvimos ahí 5 meses y medio, más, bueno, las semanas que yo estuve antes de que naciera Luca. Entonces, de esos 5 meses y medio, Luca tuvo varias cirugías. Una de ellas fue la cirugía para reparar el corazón, que dentro de los posibles diagnósticos que nos estaban dando, también gracias a, bueno, tuvimos la gran fortuna de que su pronóstico era bastante favorable y la cirugía fue bastante exitosa, un procedimiento bastante, bueno, que ya se ha hecho muchas veces, entonces todo salió muy bien. Y, y esa fue la última cirugía que Luca tuvo, era como que la última pieza del rompecabezas para que Luca pudiera salir del hospital, dado que como todavía su corazoncito estaba trabajando muy duro, incluso cuando Luca comía, se cansaba muy rápido, porque es mucho trabajo comer, como está el Sí, succionar, es sí, sí, la bastante digestión y todo, todo. todo. Entonces, era la última pieza, una vez que se le hace la cirugía de corazón, entonces ya después de unas semanas de recuperación ya lo podemos llevar a casa y bueno, entramos como a todavía seguimos como muy en este mundo médico porque ahora empiezan las terapias de intervención temprana, pues como él estuvo mucho tiempo acostadito, sin moverse tanto, terapia Claro. física, terapia ocupacional, terapia de alimentación, terapia de lenguaje. Entonces, todavía estamos como inmersos en este mundo que es pues muy médico, pues. Y no iba a ser el último diagnóstico que íbamos a recibir con nuestro hijo. Sin embargo, ya estábamos entrando a una rutina ahora en casa y ahora durmiendo al lado de nuestro bebito. Ahora ya no habían cables, que eso también, claro, fue un ajuste porque antes tenías como que el respaldo de la alarma, ok, algo anda ahí, Sí, pero en casa ya no claro. tienes la alarma. Y un ejército de enfermeras que te ayudan, perfectamente capacitadas para Sí. revivirlo, para actuar, para lo que Para sea. lo que sea, para lo que sea. Entonces, pero una de las cosas que a mi esposo y a mí nos ayudaron muchísimo en el NICU, que nos llegaron a decir, como, pues no sé llamarle consejo, pero algo muy poderoso es que no, porque siempre estás lleno de alarmas y de lucecitas y de esto y del otro, monitores y demás. Pero alguien nos llegó a decir, antes de ver a la alarma, voltea a ver a tu hijo, voltea a ver su color, o sea, conócelo, velo y después ve los monitores. Y eso en el momento como que a lo mejor no entendíamos tanto el por qué, pero nos ayudó mucho en casa, que gracias también hemos sido muy afortunados que no tuvimos ningún momento de susto ni nada en Ay, casa, qué bueno. pero siempre nos ha acompañado él casi como bájale un poquito, unas rayitas al sonido allá afuera, voltea a ver a tu hijo, conoce a tu hijo y después entonces a lo mejor ya si lo empiezas a observar y lo conoces y todo, pues a lo mejor ya puedes llegar a decir, bueno, esto sí requiere de ayuda o de esto o de lo Ujú, otro, ujú. pero a veces las alarmas sonaban por otra cosa, entonces era como también para decirnos, sí, su sistema nervioso ahorita está en modo supervivencia, se van a alarmar, pero a veces, voltealo a ver, a veces es por otra cosa, como también para darnos a nosotros un descanso de no tener que estar viviendo todo el tiempo a Al tope. límite, claro, por supuesto. Oye, y bueno, entonces ya te vas y por fin, porque sé que otra cosa muy difícil para las mamás de bebés prematuros es regresar a su casa sin bebé, ¿no? Porque siempre te imaginas y preparas el cuarto y haces y que la cuna y no sé qué, y siempre te idealizas llegando a tu casita con bebé y todo. Pero hay familias que lo viven, o sea, realmente las mamás que salimos con nuestro bebé en brazos y llegamos y lo ponemos por una cunita y tal, somos unas mamás, como lo dijiste hace rato, o sea, viviendo en el privilegio, porque hay muchas mamás que no tienen ese chance. ¿Cómo fue esta primera noche con él? O sea, esa gratitud de no tenerlo en tu casa y de repente ya poderlo tener ahí al lado, este, poderlo disfrutar, poder convivir con él todos los días. Al final te dieron una razón, nunca supiste cuál fue la razón de que se adelantara tanto tiempo el parto, lo de su corazón. Sí, bueno, lo de su corazón fue como
como aparte, simplemente una cosa que pasó, no estaba relacionada con ningún otro tipo de cuestión o de diagnóstico. La razón por la cual él nació prematuro, le llaman en inglés, lo abrevian por las siglas, pero le llaman PPROM, que en español le podemos decir como la ruptura prematura de membranas. Entonces, bueno, en inglés lo resumen como PPROM. Y bueno, una vez que llega esa primera noche, pues para mi esposo y para mí era como surreal. O sea, ¿cómo vamos a dormir? ¿No vamos a dormir? ¿Cómo le hacemos? Y pues lo teníamos ahí en una cunita así al lado mío. Pero dormimos poco, o sea, dormimos poco, era así como viéndolo, ¿no? Como yo iba y le ponía mi mano en su pechito, como para asegurarme, ¿no? Que Sí, todo de estaba que bien. Y así fueron varias noches. O sea, realmente nos tomó, puedo decir que a lo mejor todo ese primer año, una vez que llegó Luca a casa, fue como de mucho acople para nosotros el pasar de un modo supervivencia a un modo, ok, estamos bien, él está bien, nosotros estamos bien, en que el ritmo empezara un poquito a bajar, pero te digo, no fueron días, no fueron semanas, no fueron meses, sí fue han más, sido sí, años. realmente lo ha sido. ¿Qué necesitan de nosotras, las amigas, una mamá que está pasando por una situación así como la que pasaste y estás pasando todavía? Qué bueno que haces esa pregunta, me encanta que la hayas hecho porque a veces se pone mucho el foco, la responsabilidad en la mamá, pero creo que cuando una mamá es apoyada por otras, por otros, hace mucha diferencia. Entonces, yo lo que diría es que si conocen a una mamá, a una familia que esté en cuidados intensivos o que esté pasando por ese proceso, eh, tal vez evitar la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Porque de nuevo es ponerle una responsabilidad más a Ok. la mamá o al papá de contestarte, de pensar, a ver, déjame pensar, ¿qué puedes hacer? Pues no sé, no me des otra Sí, tarea, o sea, no, o estoy sea, abrumadísima, ¿no? Entonces, pueden partir de lo básico, digamos, si están en el hospital y les permiten pasar alimentos, a lo mejor llévenles algún alimento nutritivo, no sé, a lo mejor algo para que estén bien hidratados, como nutrir mucho ahora sí en cuestión a lo básico, como al cuerpo de la mamá, como apoyarla mucho en este proceso. Eh, no sé, incluso he escuchado, digo, nosotros a lo mejor aquí no, pero he escuchado, nosotros estábamos cerca del hospital, pero también he escuchado casos en donde la mamá, la familia, viven lejos del hospital, a lo mejor apoyar con incluso como vales de gasolina, o sea, este tipo de cosas, de tarjetas se me fue ahorita el nombre, pero vales de de gift card, como despensa, para gift café, cards, o sea, no, así, eh, Uber Eats, ese tipo de cosas. todo eso. Exactamente. ¿Qué le dirías a todas esas mamás que, como tú, tuvieron una maternidad muy diferente a la que nos dicen en películas, en libros, en novelas, esta maternidad perfecta, idealizada, y que les salió diferente? ¿Qué les dices a todas esas mamás que pasaron por algo como lo que tú pasaste y estás pasando? ¿Qué les diría? Les diría que nuestra historia de maternidad, de nacimiento, de nuestro embarazo también es válido y también es digno de compartirse y también es válido el tener este espacio de sentir, de permitirnos sentir la tristeza de lo que no fue, de lo que no pasó, de lo que no se vivió, de las expectativas que teníamos, porque también se vale, no nos hace menos, no nos hace malas mamás, no nos hace amar menos a nuestros hijos, sino simplemente nos da permiso de validar que teníamos el sueño, la idea de algo y no sucedió. Y una vez que tenemos ese espacio para vivir, le podemos llamar tristeza, le podemos llamar duelo, también nos da ese espacio para disfrutar la maternidad que sí tenemos,
para procesar el parto que sí tuvimos, el nacimiento que sí tuvimos, y es poco a poco. Realmente sí es muy fuerte el tener a un bebito prematuro. Es muy intenso el vivir, ya sea, a lo mejor en el caso de varias mamás, a lo mejor días, un día, 2 días, semanas o meses, o incluso hay personas, también familias, que pasan un año en cuidados intensivos con sus hijos. Sí es muy duro, y te lo digo también como una mamá con un bebito que nació muy prematuro, con ya 4 años de su nacimiento, que las cosas se van acomodando. Y en su momento a mí me decían, ¿no? Como todo va a pasar, todo está bien, y no lo quería escuchar en ese momento, porque en ese momento lo que importaba era sobrevivir. Pero si de algo a lo mejor tu mamá que me estás escuchando te sirve de una mamá que ha vivido esa experiencia, te puedo decir que sí las cosas se van acomodando, y que sí nos vamos sintiendo mejor, poco a poco. Mel, muchísimas gracias por haber estado aquí y contarnos un pedacito de tu historia, porque sé que es más larga. Hace rato dijiste que no era el último diagnóstico y que iba a recibir tu hijo. ¿Cuál fue el otro? Hace 2 años recibimos el diagnóstico de que Luca es neurodivergente, Luca es autista. Entonces, bueno, ha sido otro caminito que a lo mejor en mi maternidad no sabía que iba a suceder. Entonces, ahorita estoy caminando por esta ruta también de una maternidad neurodivergente. Definitivamente una maternidad no contada, con muchos retos, pero así, esto es lo padre del mundo de la maternidad, que hay muchas mamás de las que nos podemos acompañar, de las que nos podemos agarrar, que todas se identifican con alguien. El chiste es que nos abramos a los juicios, a los estereotipos, o sea, que conozcamos realmente la historia y nos volvamos empáticas, porque siento que como que hay muy poca conciencia con las mamás de partos prematuros, porque no se alcanza a ver la gravedad este estómago que tienen que tener estas mamás, de ver que sus hijos están literalmente en la tablita por mucho tiempo, muchos días. Entonces, para eso es este espacio, y estoy segura que hay muchas mamás que se van a identificar con Mel. Y bueno, cualquier cosa ya saben que se pueden contactar con nosotros. Escríbanme en @guiltyasmom, manden mensajes, opiniones, todo. Mel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por contar tu historia pues con todos los detalles. Gracias de verdad por haber venido a este espacio. Y estoy segura que vas a ayudar a muchas mamás con ese mensaje de esperanza que diste, porque luego, si con una gripa, si con un, no sé, el mano, pie, boca, no ves para cuándo se acaba y todo el mundo se te cae en una semana. No me quiero imaginar cuando algo más pasa así. Siento que siempre que te tranquiliza que una mamá que ya lo vivió, que ya pasó, te diga, como no te preocupes, todo va a estar bien. Así que bueno, muchísimas gracias por eso, y gracias a todas ustedes por haber estado aquí en un capítulo más. Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse. Nos vemos aquí en el próximo capítulo. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Adiós. ¿Necesitas más de esta conexión honesta y sin juicios? No te pierdas ningún episodio de Guilty as Mom. Haz clic en seguir y escúchanos cada semana donde quiera que estés. Juntas podemos enfrentar estos temas difíciles y ser más fuertes y felices en nuestra comunidad. Suscríbete ahora y únete a la conversación. Búscame como Guilty as Mom en todas las redes sociales.